Hola y bienvenidos nuevamente a Señales Ocultas. Aquí en Señales Ocultas yo te traigo todo tipo de historias paranormales y de misterios. Vamos a continuar con más encuentros paranormales el día de hoy. Cuando era niño vivía en el Bronx. Mi tío y mi tía vivían en el apartamento debajo del nuestro. Una noche, mientras dormía, sentí que algo pesado saltaba o pisaba mi estómago. Me desperté de golpe. La cama estaba llena de sangre. Mi nariz sangraba sin parar. Mientras tanto, mi tío, que vivía en el apartamento de abajo, decía que a veces su crucifijo era arrancado de su cuello y lanzado al suelo, sin ninguna explicación. Y seguimos con el siguiente encuentro paranormal. Aproximadamente 3 semanas después de que una amiga de mi esposa, que leía el tarot, nos visitara, todo empezó a ir mal en la casa. Habíamos vivido allí durante 20 años. Era un lugar tranquilo, agradable, el lugar donde habíamos construido nuestra vida. Pero después de esa visita algo cambió. Primero empezamos a escuchar lo que sonaba como una campanilla en medio de la sala. No había nada allí. Luego empezó algo más extraño. Veíamos a una pequeña figura oscura que se movía rápidamente por la cocina, pero solo en la cocina. Después comenzaron los gritos. Mientras dormíamos, alguien gritaba nuestros nombres en nuestros oídos, gritos desesperados, pánico. Luego vinieron los susurros constantes, a cualquier hora, y también apareció un miedo irracional al sótano. Nadie quería bajar allí solo. Nadie. Para resumir la historia, ya no vivimos en esa casa. Los eventos siguieron empeorando cada vez más, pero la tensión de todo lo que pasó todavía vive con nosotros, nunca se ha ido. La casa que tanto amaba, el lugar donde crié a mi familia y construí mi vida, sigue abandonada 3 años después. Está deteriorándose lentamente. A veces paso por allí, pero lo que sea que está en esa casa todavía no se ha ido, así que no me detengo, solo paso de largo. Y a esta historia alguien respondió, ¿hablaste con esa amiga sobre lo que pasó? Y el autor de esta publicación dice, no diría exactamente que hablé con ella. Para ser honesto, al principio ni siquiera relacioné su visita con lo que ocurrió después. No creía realmente en esas cosas. No hasta que empecé a informarme más sobre la posible conexión. Y yo me pregunto, él cómo hace esa asociación. ¿Cómo cree que fue su amiga y por el hecho de que la amiga de su esposa en este caso, y por el hecho de que su amiga, la amiga de su esposa lee el tarot y ocurrió un par de semanas después de que ella los fue a visitar? Ella nunca los había visitado antes. No entiendo por qué razón culpar a la amiga porque sí. No entiendo y él no da más detalles. Continuamos con esta historia. Un día por la tarde, mi mamá estaba tomando un baño. La casa estaba organizada de una manera muy específica. Entrabas por una puerta lateral que daba directamente a la cocina. Desde la cocina hacia la derecha había un pasillo estrecho. La primera puerta a la derecha era el baño. Justo enfrente a la izquierda había un dormitorio. Cuando íbamos de visita, mis hijos dormían allí. Al fondo del pasillo había dos habitaciones más. La de la izquierda era la habitación principal, donde dormían mi mamá y mi padrastro. La de la derecha era la habitación de mi hermano. Era una casa pequeña, de estilo ranchero, así que el pasillo era corto. Ese día mi mamá estaba completamente sola en la casa. Bueno, sola excepto por los gatos. Los tres estaban en el baño con ella. Todo estaba tranquilo hasta que escuchó algo, la puerta lateral abrirse. Luego escuchó pasos en el pasillo, pasos con botas. Las puertas de las habitaciones estaban abiertas y esas habitaciones tenían alfombra, así que no pudo escuchar en cuál entraron. Pero en nuestra casa tenemos una regla muy clara. Nos quitamos los zapatos al entrar. La única persona que usaría botas así sería mi ex, el padre de mis hijos. Pero eso no tenía ningún sentido, él no podía estar allí.
Vivíamos o estábamos a 5 horas de distancia. Los gatos también escucharon los pasos. Todos reaccionaron. No estaban completamente aterrados, pero claramente estaban en alerta. Así que surgió una teoría. Tal vez era una aparición residual. Mi mamá vivía a menos de 10 minutos de una antigua planta de acero. Pensamos que tal vez los turnos de trabajo terminaban a las 2 de la tarde. El incidente ocurrió alrededor de las 2:30. Quizás era simplemente el antiguo dueño de la casa regresando del trabajo, aunque mi mamá nunca volvió a escuchar esos pasos otra vez. ¿Qué piensan ustedes de esa historia? Vamos con esta tercera historia. Cuando tenía 16 años estaba solo en la casa. Mi papá estaba en casa de su novia. Mi hermana estaba con una amiga. Solo estaba yo. Tenía todas las luces encendidas en la planta baja. Nuestra casa tenía una sala frontal conectada con el comedor. En el comedor había un escritorio con una computadora en la esquina. La única luz que no encendí fue la de la sala. La luz del comedor era suficiente para iluminar un poco ese espacio, y además yo no pensaba entrar allí. Se estaba haciendo tarde y tenía hambre, así que fui a la cocina. En el comedor había una mesa grande y había que rodearla para salir de la habitación. Cuando llegué al final de la mesa, miré hacia la sala. Debajo de la luz vi una figura de sombra grande. No sé por qué, pero me incliné hacia la habitación para verla mejor. En ese momento, la sombra salió disparada por la pared. Me quedé un momento pensando, ¿qué demonios acabo de ver? Salí lentamente al pasillo y allí estaba otra vez. La sombra estaba al pie de la escalera, cerca a la puerta principal. Mi estúpido yo de 16 años decidió acercarse para verla mejor. La sombra volvió a la sala. Me acerqué, volvió al pasillo. La seguí, regresó a la sala. Pero esta vez cuando entré para verla, la sombra subió directamente a través del techo. La habitación encima de la sala era la de mi papá. La habitación encima del comedor era la mía. No hace falta decir que me asusté muchísimo. Mi brillante solución fue agarrar un recipiente de sal y esparcirla por toda la planta baja de la casa como si fuera confeti en una boda. Luego hice otra gran idea. Volví al comedor y bloqueé la puerta con una silla. Pasó aproximadamente una hora. Entonces recordé que tenía que dormir porque tenía clases el día siguiente. Apagué todas las luces y corrí directo a mi habitación. Como un pequeño detalle inquietante, esa sombra alta había desaparecido en la habitación de mi papá. Estaba bastante asustado, así que encendí la televisión para tener algo de ruido de fondo. Después de un rato apagué la televisión. La casa quedó completamente en silencio. Estaba a punto de quedarme dormido cuando de pronto escuché golpes fuertes. Venían del comedor. Mi habitación estaba justo encima. La computadora estaba sobre una mesa antigua. La mesa tenía un sonido muy particular, como hueco. No sonaba como una mesa de madera sólida. El ruido era muy fuerte. Sonaba como si alguien estuviera golpeando la mesa con rabia una y otra vez. Eso continuó durante mucho tiempo. Estaba aterrorizado. Llamé a mi papá 3 veces. No contestó. Llamé a mi hermana 3 veces. Tampoco contestó. Estaba solo en la casa, encerrado en mi habitación, sin saber qué o quién estaba golpeando la mesa debajo de mí. Esto duró horas. Después del último intento de llamar a mi papá, los golpes se volvieron más fuertes y más violentos. Nunca había vivido algo así. Me escondí bajo las sábanas y en algún momento me quedé dormido. Cuando desperté a la mañana siguiente, por un momento me sentí aliviado al ver la luz del sol. Pensé que todo había terminado, pero no. La mesa seguía siendo golpeada, incluso con más fuerza. Esto continuó durante varias horas más. Me negué a salir de la cama. No iba a moverme hasta que alguien llegara a casa. Intenté llamar a mi papá una última vez. No contestó.
Finalmente escuché su coche entrar al garaje. Los golpes seguían. Escuché que bajaban del coche. Los golpes seguían. Escuché que hablaban frente a la puerta. Los golpes seguían. Pero en el momento exacto en que mi papá abrió la puerta, todo se detuvo. Silencio absoluto. Bajé las escaleras y le pregunté por qué no había contestado. Y él me preguntó por qué no había ido a la escuela. Le conté todo. Entramos al comedor. Le mostré cómo sonaba la mesa. Mi papá y su novia se miraron confundidos y un poco asustados. Me preguntó por qué no había llamado desde el teléfono fijo. Era difícil explicar el sonido. Hoy esa mesa está en mi habitación y desde entonces nunca volvió a pasar nada. Pero esa experiencia fue tan aterradora que durante mucho tiempo me negué a quedarme solo en casa. Me dio escalofríos leyendo toda esa historia, incluso leyéndola esta segunda vez. Muchos escalofríos. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Qué piensan que pudo haber sido? ¿De qué se tratan estas figuras sombras que son tan comunes en todos estos encuentros paranormales? ¿Han tenido ustedes alguna experiencia? Déjenme saber en los comentarios y nos vemos mañana con otro video en señales ocultas. Hasta pronto.